Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te siga bendiciendo. Yo soy el hermano Alberto Miranda Yo soy Tatiana Ramírez. y somos del Ministerio Atalaya. El día de hoy vamos a estar analizando y estudiando el capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles 2, en dos versiones bíblicas. En la versión de Reina Valera 1960 y en la versión de Nueva Traducción Viviente. Pero para ello, ¿qué materiales necesitamos? Si te preguntas qué es eso que está sonando, estamos acá en el río de Piquetecué. O sea, es hermoso ese lugar, aquí en Piquetecué, en Asunción, Paraguay. Bueno, los materiales para esta situación necesitas tener delante tuyo una Biblia. Específicamente puede ser Reina Valera o Nueva Traducción Viviente. O si tenés Dios habla hoy, no hay problema. O si tenés otra versión, no hay problema. Lo importante es que tenés que escuchar lo que va a estar sonando para que vos vayas retomando la línea de la lectura con nosotros. Cada vez que aparece un punto, nosotros vamos a ir investigando lo que el punto a dónde nos lleva. Bueno, los materiales son una Biblia, un bolígrafo y un cuaderno. Y para eso también tenés que tener un diccionario. Excelente. El diccionario te va a permitir entender lo que, si existe la posibilidad de que no conozcas una palabra, entonces de esa manera podrás comprender mejor el contexto de la lectura. Pero nosotros vamos a estar haciendo en un sistema apologético y exegético. Asimismo, porque el apologético nos va a ayudar a entender y comprender en el tiempo en el que estamos. La lectura que leamos hoy, vamos a comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Bueno, sí. Y la exégesis es porque vamos a aplicar existen dos clases, la eisegesis y la exégesis. Ya habíamos explicado eso en la primera clase, ya no vamos a explicar en el tercer video. Entonces, este es el segundo video, entonces vamos a aplicar la exégesis, porque la exégesis es leer el contexto completo y la eisegesis es interpretarlo, cosa que nosotros así hacen algunos, ¿verdad? Prohibido, danger. No se interpreta la palabra, no se puede interpretar la palabra, porque hay gente que interpreta que estamos teniendo problemas. Hoy va a ser un día espectacular porque vamos a hablar sobre el don de lengua, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, don de lengua. Hoy vas a comprender por primera vez, vas a leer todo el contexto con nosotros. Bienvenidos a Estudio Bíblico con el Ministerio Atalaya. ¿Qué te parece si empezamos leyendo los tres últimos del capítulo anterior? Excelente. Bueno, permítanme, por favor, les voy a leer. Dice así: los tres últimos, vos también podés buscar ahí en tu Biblia, los tres últimos del capítulo anterior me lleva a mí. ¿Tiene un título? No tiene un título. A ver, claro, porque en mi tablet yo puedo buscar las diferentes versiones. Entonces, estoy en Reina Valera, Hechos capítulo 1, los tres últimos, desde el 24 al 26, dice así: y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. 26 y último. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, prepárate, Hechos capítulo 2, ahora. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En tu Biblia aparece un cuadernito, una hoja, ¿verdad? Sí. En otras Biblias aparece como que te sale un número y otros salen letras. Así es. En este caso, ellos te redireccionan a otro versículo, amparando lo que estás leyendo. Vamos a buscar qué dice. Eso nos lleva primeramente, hermano, al libro de Levítico 23:15. ¿Habla sobre Pentecostés? Sí. Sí. Dice así, del 23, del 15 al 21 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida,
que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Amén. También nos lleva a Deuteronomio capítulo 16, anótalo ahí y búscalo vos también. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 11. Dice así, mi querido hermano, dice, Deuteronomio 16, del 9 al 11 dice, 7 días contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de la semana a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tu hijo, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí tu nombre. Continuamos, hermano. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En nuestras lenguas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Vamos a parar ahí un rato porque hay un nuevo título. El estudio bíblico dice que el don de lengua no es otra que el idioma del extranjero que está cerca tuyo. Si vos sos paraguayo y sabes que dentro de tu congregación existen alemanes, el don de lengua es que vos, mientras predicas en castellano, el Espíritu Santo transforma tu lenguaje en alemán para que el alemán escuche. De esta manera, el alemán dirá, ¿cómo hablan mi idioma? ¿Cómo hablan mi idioma? Ahora, nosotros estudiando la palabra encontramos que el don de lenguas ya surge en Génesis capítulo 10, cuando la torre de Babel se construía. Eso lo vamos a ver en otro estudio, podés buscarlo vos también, Génesis capítulo 10 y 11, estos dos son fundamentales para el estudio bíblico. Y ahí habla de que Dios confundió las lenguas. A partir de ahí, el único lenguaje que se mantuvo firme, y es lo que nosotros pensamos, por eso me gustaría que pongas ahí en tu comentario que investigaste vos, es el hebreo. El primer y único lenguaje de la historia
era el hebreo. Algunos hablan de que el primer lenguaje fue el adámico, pero mira, perdóname, no puedo dar fe de que el adámico sea, porque no existe alguien que hable de forma adámica. Muy probablemente el que era en el tiempo de Adán, o sea, los del tiempo de adámico, hablaban el hebreo. Porque ahora uno dice, no, pero también le confundió al hebreo. No, señor. Si vos lees todo el Génesis, en estos 2 capítulos, ¿verdad? Encontramos que hubo personas que rehusaban construir la Torre de Babel. Por lo tanto, se erigió una autoridad para someter al pueblo y otros escapaban de la ciudad. Y estos que escapaban, entre estos estaba Abraham. Entonces encontramos claramente que no estaba de acuerdo con la construcción. Entonces sabemos que Abraham hablaba hebreo. Sabremos también claramente que los patriarcas hablaban en hebreo. Pero Dios confundió. ¿Cómo Dios va a confundir al bueno? Dios confunde al malo. Dios confunde al que peca. Dios no dice, ay, ya que no. Dios dice la palabra que Él dará el pago del pecado delante, enfrente al que falló. Entonces nosotros entendemos que Dios es justo. Las palabras, el lenguaje que Dios confundió fueron de los que pecaron, fueron de los que fueron rebeldes, fueron rebeldes es la palabra. ¿Sí? No quise decir rebelde, pero es la verdad. Sí. Bueno, encontramos entonces que el lenguaje del don de lengua no es el que nosotros hoy escuchamos, que no me van a empujar a que yo repita, ¿verdad? Porque si no me van a sacar como un meme. No. Entonces, el lenguaje que nosotros escuchamos hoy en la iglesia muy probablemente no es el que dice la palabra. El verdadero don de lengua es el idioma. Si yo, Alberto Miranda, me voy a Rusia y veo y un día de repente siento en el corazón hablarle a alguien porque no conoce, entonces un día estallo de emoción y le digo, hermanos, debe de convertirse, y empiezo a hablar y mi señora me va a decir, pero ¿cómo vos sos paraguayo? ¿Cómo hablaste en ruso y todos te entendieron? Y era el Espíritu Santo. Y sí, no te compete a vos ninguna congratulación, solamente te compete entender que Dios es el que hace la obra. Vamos a continuar, hermano. Sí. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, escuchen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, la hora tercera, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Sí. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí nos lleva a un lugar, pero escucha primero esto. ¿Pudiste encontrar? Sí. Cuando empezamos a leer el segundo título, hablaba de la hora tercera. Hay que ver cuando estudiamos. ¿En ¿verdad? qué horario más o menos? ¿En qué horario sería? Cuando hablamos de hora tercera es más o menos las 9 de la noche. Era las 9 de la noche, era muy temprano. Sí, bueno, 9 postmeridiano. Bueno, y eso, ¿cómo nosotros sabemos? Porque en el buscador favorito que tengas vos, ahí podés poner, ¿qué pusiste vos para buscar? La hora tercera según la Biblia. Según la Biblia. Entonces, inmediatamente te lleva a lo que contextualmente muchos que ya hicieron investigación salen en concordancia, por eso de esa manera tienen la respuesta que vos necesitas, que en este caso la hora tercera viene a ser las 9 de la noche. Luego en otro video te vamos a explicar por qué es la hora tercera. ¿Por qué es la hora tercera? Parece que es las 3 de la tarde o parece las 3 de la mañana.
Ahora, por ejemplo, estoy viendo y hay una controversia, pero en A ver. realidad con lo que se va al contexto de lo que estamos leyendo Sí. es las 9 de la mañana. ¿Y cuál es la Porque- controversia? Por el horario, porque en uno dice AM y otro dice PM, pero según el contexto que estamos leyendo de la situación que habla de Pedro, cuando se levantó, dice, ¿verdad? Le aplicamos que es a las 9 de la mañana. Porque dice, en el 1, por ejemplo, dice que se puso de pie y alzó la voz, ¿verdad? En todo eso, y más o menos ahí dice, iba a hablar más adelante también de que había todavía sol. Pero yo coincido con que sea la mañana. ¿Saben por qué? Sí, Porque si te vas a dar cuenta, nuestro Señor Jesús había mandado a los discípulos a que se quedaran en tal ciudad esperando el día del Espíritu Santo. sí, Y yo supongo que como es una zona muy concurrida, había muchas personas. Y de esa manera fue que se hace a la noche, ya muchos se van para descansar. claro. O algunos no van a va los tener bares. claridad Claro, tampoco. entonces Dios utiliza la mañana y cómo Él hace, llama la atención de los que están ahí a través de un rayo, de un trueno, Sí. empieza a sonar. Ahí ya dije el sonido. Bueno, entonces empieza a sonar para que todos presten atención. Es como un sonido muy fuerte, como nosotros que está a punto de llover y nos asusta. Mucha gente se asusta por los rayos, pero es Dios quien avisa. Sí, Bueno, dice claramente un versículo más arriba. Dice la palabra, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Escuchen bien lo que dice. Antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Qué significa manifiesto? Que ya están todos dichos cómo es la forma que va a aparecer. Son las señales que en la palabra encontramos. Cómo Dios viene, cómo está a punto de pasar. Y todo lo que está pasando en Venezuela, con Estados Unidos y con Israel, todo es manifiesto. Todo se está preparando para que algo acontezca. Nosotros del Ministerio de Atalaya creemos en el rapto y sustentamos a través de tesis. Nosotros desarrollamos tesis y de esa manera encontramos que la palabra sustenta el rapto, porque en todos los versículos cuenta que Dios protege al pueblo para esta situación. Dios no da el pago al justo con el malvado, no lo hace. Bueno, estamos en el capítulo Hechos, capítulo 2, y nos dan para buscar en tu Sí. Biblia, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde te lleva eso? Eso mi nos querida? lleva, hermano, a Joel 2, del 28 Anótalo ahí. al 32. Sí. Dice así, el título, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual le habrá llamado. El remanente, el cual él habrá llamado. Escuchen bien en este último versículo del libro de Hechos, capítulo, en el último, presten atención en el último, y van a darse cuenta que Él es el que llama para la salvación. Vamos a continuar, hermano. Varones israelitas, oíd estas palabras. Escuchen. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí nos lleva, mi querido hermano, a varios lugares. Vamos a hacerlo de forma intercalada. Primero mi esposa, luego yo. Excelente. Primeramente, ¿verdad? Nos lleva a Mateo 27:35. Anota. Dice así: cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 24. Dice, cuando le hubieron crucificado,
repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte, no dice y, yo le agregué la y, dice echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Continuamos. Sí, también nos lleva a Lucas 23:33. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Nos lleva a Juan capítulo 19, versículo 18. Anda anotando. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos a continuar, hermanos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí nos lleva también, en tu Biblia aparece y nos lleva aquí también. Nos lleva a Mateo capítulo 27, versículo 35. Sí, nos lleva a Mateo 28 del 5 al 6. ¿Podrías leer botón, no vaya, mamita? Sí, Sí. sin problema. Voy aquí. Dice así. Mateo 28, 5, 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Luego nos lleva a Marcos 16, 6. Dice así: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Y por último nos lleva a Lucas 24, 5. Dice así: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Amén. Continuamos, hermano. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Continuamos. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones. Ahí también nos lleva a otro lugar, mi querido Sí, hermano. así es, hermano. Nos lleva a Salmos 16 del 8 al 11. Dice así. Salmos 16, 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo. Ahí también nos lleva a otro Sí. lugar. Nos redirecciona a Salmos 89, 3 y 4. Dice así: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. También nos lleva a Salmos 132, 11. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Quiero aclararte que David, siendo rey, danzaba como sacerdote y aquí Dios le dice
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, ahí lo dejo. Continúa. Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es un versículo que tenés que saber dónde está, sin mirar la palabra. Salmo 110:1. Tiene que ser, uno Así tiene que retener. Salmo Vamos a ver. 110:1. Salmo 110:1, busca ahí. Vamos a ver qué dice. Dice así Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: Escuchen, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David tenía a alguien por encima de él y no Sí. era Dios. Por eso nosotros encontramos aquí un detalle muy importante. Vuelve a leer, por favor. Jehová dijo a mi Señor: Jehová dijo a mi Señor. siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento. Y yo sé que vos ya sabías, pero hay gente que no sabe y ve el video. Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento. Y hay mucha información en el Antiguo Testamento en donde respalda la presencia del príncipe del cielo. Vamos a continuar y vamos a leerlo aquí en nuestro estudio bíblico. Sí. Vamos al siguiente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, De y Jesucristo. recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, De los en la apóstoles. comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Escuchen esta parte. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí nos lleva a otro lugar. Sí. Nos lleva, hermano, al libro de Hechos 4, del 32 al 35. Dice así: todas las cosas en común, dice el título. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Amén. Presten atención porque estamos llegando a la última parte. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nadie era superior, ni nadie era inferior. Todos compartían, convirtiéndose ellos en uno. Cada uno era igual. Sí. Nadie tenía más ni nadie tenía menos, en uno. Ahora, nos lleva también eso a Mateo 19:21, que dice así: Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Otro versículo. Marcos 10:21, que dice así: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Yo no creo que Dios quiera que tengas un 4x4 y te luzcas ante los pobres, siendo vos cristiano. ¿Qué dice otro versículo? Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. No creo que Dios quiera que tengas una casa lujosa mientras tu hermano está padeciendo. Otro versículo, Amén. por favor. ¿Sí? Y luego nos lleva también a Lucas 18:22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Ahí existe la administración de un hombre temeroso de Dios, de un discípulo, de un grupo de personas de 12. Pero ellos no están los 12 ahí repartiéndose, no. Están 12 distribuidos en distintos lugares. Pero en este sector estaba Pedro con algunos discípulos. Y ellos recibían todo lo que todos le traían. No le traían para Pedro. Ellos traían para el huérfano, para la viuda y para el extranjero que venía a acoplarse. Pedro no tomaba nada para sí. Él no ponía el bozal. Él trillaba, él comía de lo que trillaba. Porque entonces de esa manera todos eran uno. El último versículo dice así. Escucha. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo. ¿Qué me decís? Por eso tenemos que orar por nuestro prójimo, por eso tenemos que orar por nuestros familiares, por eso tenemos que orar por el que necesita. Por eso es necesario hacer estos estudios bíblicos, porque no conocíamos. Muchísimas gracias por tu atención y vamos a estar viendo el próximo video.